Hola, hola, sean todos bienvenidos al capítulo número 27 de Cívica Popular. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Carlos Muñoz Lecer, soy abogado, contador y profesor. Y el día de hoy me acompaña en audio la profesora Carolina Carreño, ¿ya? Quien también es abogada y es especialista en Derecho Constitucional. Muchas gracias, profesora, por estar junto a nosotros. Un gusto, Carlos, de estar acá y muy feliz de compartir contigo una sesión más de Cívica Popular. Muchísimas gracias. Como es costumbre, voy a hacer una introducción al tema, ¿cierto? Y vamos a partir conversando distintas temáticas que tenemos preparadas para el día de hoy. Bien, el estado de la cuestión. El estado de la cuestión. Hoy en día, nuestra constitución vigente supuestamente consagra algo que llamamos principio de subsidiariedad, ¿cierto? Que refleja la idea de un estado minimalista con una presencia o intervención eh, solo en ciertos aspectos de necesidades públicas, no en todo aspecto. Por el contrario, eh, en el proyecto constitucional que se ha redactado, se pretende establecer un Estado social y democrático de derecho, o sea, una intervención mayor del Estado en la satisfacción de necesidades públicas. Esto fue establecido, bueno, en los bordes constitucionales, en los límites constitucionales, y fue respetado por la Comisión de Expertos en su anteproyecto. Sin embargo, tenemos un pequeñito problema que sucede que el Consejo Constitucional, en su mayoría, está integrado por el Partido Republicano, ¿cierto? Que tiende a no ser muy amistoso con este Estado social y democrático de derecho, sino que tiende a ser más cercano a un Estado subsidiario. Por tanto, se nos presentan situaciones en que se podría estar forzando un poquito la letra para intentar minimizar el Estado y que efectivamente no se concrete esta idea de un Estado social. En eso estamos hoy en día. Recordemos que se están realizando enmiendas al anteproyecto y finalmente va a ver qué es el contenido que va a tener este Estado social, que podría tener un nombre muy bonito de Estado social, pero quizás en su relleno no representarlo propiamente tal. Ya, esa es la situación, profesora. ¿Qué le parece? Bien, la verdad me parece complejo porque tú, como bien te dices, el anteproyecto pretende establecer un Estado social, pero lamentablemente al mismo tiempo pretende mantener una subsidiaria. Y esa pareja es, la verdad, bastante dicotómica porque el Estado social es por esencia la antítesis del principio de subsidiariedad. Entonces, en ese sentido, em, llega a ser paradigmático que el constituyente actual haya querido instalar ambos principios en el mismo texto fundamental. Da la sensación como si aún no fuera capaces de desprenderse del principio de subsidiariedad que nos ha acompañado durante tantas décadas, la verdad. Profesora, usted desde su labor, ¿cómo explicaría la idea de Estado subsidiario que, ojo, de distintos puntos de vista siempre hay distintas definiciones, nunca hay una clara, pero usted cómo lo explicaría de la forma lo más aterrizada posible? ¿En qué consistiría este Estado subsidiario? Y bueno, y si se encuentra contemplado o no en nuestra Constitución. Bueno, el concepto chileno de subsidiariedad es el que nosotros entendemos, como tú bien decías al comienzo, a propósito de esta abstención por parte del Estado de participar en aquellas actividades que los privados no quieran o no puedan participar. Y es por ello que el Estado, en nuestra actual Constitución, en virtud de algunos numerales del artículo 19, se encuentra bastante limitado en su quehacer. De hecho, el Estado no puede participar en la actividad económica a menos que una ley se lo autorice. Pero es bien curioso porque el concepto de subsidiariedad en el sentido original es bastante diferente al concepto chileno por el cual nosotros entendemos. De hecho, el concepto de subsidiariedad emana de la doctrina social de la Iglesia, en donde el Pío X señalaba que todos los individuos con niveles económicos superiores debían ayudar a los que se encontraban por debajo en su economía, siempre y cuando lo solicitaren para evitar la anulación en la sociedad. Eso Entonces, lo lo vimos que desde un ocurría. punto de vista de la revolución ¿Mm? industrial, ¿cierto? Era una de las tantas respuestas a la revolución Exactamente. industrial en que no había ni siquiera un mínimo básico de entrega de servicios, prestaciones básicas para ninguna persona, sino que estaban completamente sobrepasados
¿cierto? En cuanto a explotación y cero posibilidad de que se respetara su dignidad, por decirlo así, ¿cierto? Efectivamente, entonces el Estado, bajo esa concepción, estaba sujetado a una labor más bien oriental, bien común, cuando se advertía que los particulares no la realizaban adecuadamente, ya sea porque estaban imposibilitados para hacerlo o por cualquier otra razón. Y esa postura es muy distinta a la postura chilena que nosotros tenemos de la subsidiariedad, en virtud de la cual, a partir de la Constitución de 1980, consagró la participación privada en prácticamente todos los aspectos públicos en los cuales el Estado había estado participando. Y ese fue el motor que propugnó, digamos, una era donde las privatizaciones de muchos servicios públicos dieron paso a una participación muy activa por parte de los privados y, por otro lado, una falta de regulación en el mercado. Esto hay que claramente que relacionarlo con las actas de la Comisión Ortúzar, en donde señalaban expresamente una concepción de subsidiariedad bajo una idea de centralización de poder, donde claramente lo que se buscaba, en definitiva, era que el Estado participara lo mínimo posible para así dar pie a la participación privada en varios aspectos, políticos, económicos y públicos y sociales, eminentemente. Pero también hay que entender que otro de los elementos que fortaleció la perspectiva dogmática a propósito de la subsidiariedad fue un texto que pocas veces se nombra, y este es el ladrillo. Sí, Este el de los texto, Chicago Boys, ¿cierto? exactamente. Este fue un programa de desarrollo económico que fue propuesto por los Chicago Boys, que originalmente, fíjate, había sido diseñado para Alessandri, quien había competido con Allende en las elecciones presidenciales, pero claro, no salió. Y a propósito de la problemática social que se suscitó y económica que se suscitó en el gobierno de Allende, lo que ocurrió fue que ellos le propusieron, digamos, se le ofrecieron a la Junta Militar este proyecto, y que daba las directrices de una nueva era económica absolutamente descentralizada, em, y de la cual la Junta Militar la tomó exclusivamente tal como la recibió, digamos. Prácticamente no le hizo ninguna modificación. Y ahí hay eminentemente un legado respecto a la subsidiariedad a propósito del entendido de que los privados deben, en primer lugar, participar, y el Estado obviamente se mantiene absolutamente relegado. La idea que me queda es la siguiente, que tomaron el nombre de Estado subsidiario, ¿cierto? Esto propio de la doctrina social de la Iglesia, pero ¿cómo será que ya eso era hace un par de siglos atrás y le quitaron más todavía, minimizando más todavía incluso la intervención estatal? Yo de repente lo veo hoy en día en la práctica, cuando se ha necesitado de la intervención del Estado cuando existe una necesidad, y tampoco ha ocurrido, y terminamos viendo intervenciones un poco defectuosas y muy polémicas. Por ejemplo, el tema de las farmacias populares, porque se necesitaba que el Estado interviniera en el mercado de los medicamentos. Si hubiese estado un Estado subsidiario desde el punto de vista quizás de la doctrina social de la Iglesia, hubiese habido una intervención del Estado respecto a los medicamentos, pero no lo hubo porque es más minimalista todavía la versión chilena, por decir, en nuestra Constitución. Pasa lo mismo con el gas, por ejemplo, ¿cierto? O con otros tipos de colusión en que uno esperaría, bueno, quizá en este momento llegó la hora en que el Estado subsidiario aparezca y subsidie efectivamente o participe en el mercado. Sin embargo, no pasó porque, como usted bien dice, la versión chilena de subsidiariedad es todavía más minimalista. ¿Ya? Y ahí se genera el problema, y ahora con lo que usted me explica claramente tiene completo sentido. O sea, finalmente es una subsidiariedad que se basa en este libro que se llama El Ladrillo, que ojo, pueden saber muy bien al respecto mirando el documental de los Chicago Boys, ¿cierto? Que de repente lo liberan en YouTube gratis, pero también creo que está en una página oficial para poder verlo. Y ahí explican muy bien este contenido de, claro, estos sujetos que se fueron a estudiar a una escuela en Chicago y que los instruyeron en un tipo de neoliberalismo muy extremo y que se aplicó como experimento en Chile, y que de experimento tuvo poco porque al final quedó aplicado para siempre de forma permanente, ¿cierto? Y que hasta el día de hoy todavía lo tenemos. ¿Dónde se ve reflejado eso constitucionalmente hablando, como lo decía la profesora? Es en el 19 número 21, ¿cierto? De la Constitución vigente, en el cual le pide que el Estado, para intervenir, requiere una ley de quórum cualificado. Ahí supuestamente dicen que aparece el Estado subsidiario,
Yo soy más de la teoría de que ya es un éxito y que no hay que analizar la subsidiariedad del Estado propietario. ¿Usted cree, profesora, que efectivamente se pudiese lograr establecer hoy en día un Estado social en las condiciones políticas que tenemos? Porque el salto fuerte. La Constitución está diciendo, sacamos de un subsidiario deficiente inmediatamente un Estado social. ¿Existirán las condiciones para hacer ese salto? Mira, como lo comentábamos hace unos minutos atrás, efectivamente en el proyecto del proceso actual, en su artículo primero, inciso segundo, estaría reconociéndose el Estado social y democrático de derecho. Entiendo una promoción regresiva del desarrollo de los derechos sociales, pero lamentablemente que a continuación vendría el artículo segundo y tercero que reconocerá subterfugiamente, a mi parecer, el principio de subsidiariedad de igual forma. Si tú me preguntas, me parece no me parece una buena señal que estén conviviendo ambos principios en el mismo texto constitucional. Creo que la instalación de un Estado social viene un poco como resabio del primer proyecto, ¿cierto? Como de la idea original del proyecto a propósito del estallido social y de esta demanda ciudadana legítima de poner fin a los abusos, a propósito también de esta desregulación que viene inminentemente de la mano de la subsidiariedad. Entonces, en ese sentido, entendiendo que serían absolutamente antagónicos dichos principios, que se mantiene el texto tal como está, a propósito del artículo tercero y el artículo primero, yo veo que en definitiva lo que estaría provocándose sería un debilitamiento de la instalación del principio de Estado social en nuestro proyecto. Yo creo Una vez que más, una vez más tendríamos una versión chilena deficiente ahora del Estado social. Yo creo que habría una instalación débil de Estado social, porque como yo escuché hace un par de semanas atrás, a propósito de esta discusión, que alguien intentaba justificar la existencia de ambos principios, Estado subsidiario y Estado social, pero lamentablemente, si lo vemos desde un principio evidentemente doctrinario, dogmático, el principio que acompaña el Estado social es la solidaridad. Y en cambio, el principio que acompaña a la subsidiariedad es la individualidad. Entonces, lógicamente, son eminentemente antagónicos. Y en ese sentido, Chile, dado que a propósito de todas las décadas que nos ha acompañado esta actual constitución, nos ha dejado de manifiesto un profundo fracaso respecto de estos principios social y democrático y económico que ha permeado profundamente en la sociedad, pero que sin embargo lo que ha traído de la mano, fuera de buenos índices macroeconómicos, el convertirnos en uno de los países más desiguales del mundo hoy en día. Aunque apareció ayer una noticia respecto de que se habían mejorado los índices de Gini respecto de Chile. Pero así todo se mantiene bastante fuerte la diferencia entre el más rico con el más pobre. Y esta problemática de desigualdad tan profunda es inminentemente producto de una falta de regulación en el mercado, donde los privados tienen un monopolio respecto de las empresas, respecto de los precios, respecto de los mercados propiamente tales, e incluso de los mercados más sensibles, como tú bien decías, respecto de las farmacias, por ejemplo, que encontramos una diferencia de precios absurda respecto de bienes que no son ni siquiera de lujo, estamos hablando de bienes esenciales como son los medicamentos. Entonces yo creo que es necesario que Chile avance con pie firme a propósito de un Estado más regulado, y esto vendría de la mano de un Estado social, necesariamente, respecto de la necesidad de que haya ciertos aspectos de la economía y de la política, que el Estado tenga una participación más activa, como es la salud, la educación, como es las pensiones, porque estamos hablando de
Bienes esenciales para todas las. Un Estado social lo que viene a dar es un piso de dignidad y de justicia social respecto de esos derechos que la sociedad demanda y que ha venido demandando en Chile los últimos 20 o 30 años. Y la subsidiariedad yo creo que ha dejado más que demostrado que no ha sido la respuesta a las demandas sociales bajo ninguna circunstancia. O sea, claro, lo que hemos visto actualmente es que pueden existir bienes que efectivamente podríamos catalogar de consumo, que pueden quedar una suerte de libertad del mercado, pero se ha dejado de lado el análisis que hay que hacer respecto a aquellos bienes que claramente son, como diríamos, de primera necesidad y que no pueden quedar al libre arbitrio del mercado. Y conversamos las farmacias, la energía, como puede ser el gas y otros servicios más. Hasta hace poco teníamos un presidente que indicaba que la educación es un bien de consumo. Y ahí también tenemos un problema. Finalmente tenemos que distinguir entre qué va a ser un bien de consumo y qué no va a ser un bien de aquellos, sino que es de necesidad, o sea, que es de interés público. Y hacer una diferenciación quizás entre aquello que tiene que estar a cargo del Estado o más regulado al menos, y no al libre arbitrio. Y ahí está el juego en definitiva, porque por más que sean muy bonitas las palabras de si nos gusta la palabra subsidiariedad o si nos gusta la palabra Estado social, el relleno parece estar fallando cada vez que se implanta en Chile, como bien usted señala. Claro, y en ese sentido, como tú bien dices, es necesario que el país también dé un paso hacia adelante a una discusión que puede resultar muy incómoda para algunos, pero que tiene que ver principalmente con la regulación de ciertos mercados. Porque actualmente en nuestro país, y como tú bien decías a propósito del artículo 19, número 21, 22 y 23, a propósito de la propiedad, es que en Chile cuesta que se discuta respecto de la regulación, por ejemplo, de precios en algunos mercados que son sensibles. Por cuanto uno de los principios baluartes de nuestro actual Estado de Derecho es el derecho a la propiedad, y en ese sentido también es la protección a la propiedad privada y a la libertad de la empresa. Sin embargo, hay ciertos mercados, como lo hemos estado viendo estas últimas décadas, que han sido objeto de abuso de posición dominante respecto de los mismos actores, y en ese sentido ha venido un poco a aprovecharse de la situación en la cual ellos actúan de manera privilegiada y han hecho un abuso precisamente de los precios y de los márgenes de ganancia que tienen. Ejemplo más paradigmático, como tú bien decías, las farmacias. Entonces, yo sé que es un tema muy incómodo para la política en general, para muchos parlamentarios, el tema de la regulación de precios, entrar a regular precios respecto de precisamente las farmacias, pero siento yo que hay una necesidad de tener que transparentar esta situación a propósito de que al mismo tiempo las propias legislaciones, han habido legislaciones que han intentado mejorar la situación respecto de los precios de los medicamentos y no han podido, por obviamente unos lobbies feroces que tienen las propias farmacias, pero de que se ha estado dando un camino hacia avanzar en una discusión más abierta, más honesta respecto de que hay ciertos mercados, como por ejemplo las farmacias, que sí, a lo mejor sería necesario entrar a regular. Y ahí lo que ocurre es que bajo la actual Constitución habría una pugna respecto de un derecho fundamental, y este derecho fundamental de la propiedad y de la libertad económica. Entonces, eso es uno de los temas que hay que poner en la palestra, que hay que discutirlo y que hay que transparentar. Entiendo, entiendo. Muy clara en respecto a su exposición, profesora. Qué agrado el escuchar, ¿cierto? Pero voy a entrar a un tema que puede ser un poquito más complejo. Em, hay dos enmiendas al anteproyecto, ¿ya? Dos enmiendas al artículo 16 del anteproyecto, al inciso 31, ¿ya? Que para quienes están viendo en YouTube, lo voy a intentar poner en pantalla de a poco, ¿ya? Para el resto, lo voy a leer, ¿ya? Hay una enmienda, o sea, es un cambio que propuso algunos consejeros constitucionales que dice lo siguiente. En ningún caso, las empresas públicas podrán regular, fiscalizar o supervigilar las actividades económicas comprendidas en su giro u objeto, ni tener la propiedad o facultades para administrar de manera excluyente la infraestructura pública
de uso compartido con otros actores de la industria en que se desempeñan. ¿Qué comentario le significa a esa enmienda que pretenden realizar al anteproyecto, profesora? Sí, bueno, a mí sin duda que uno podría deducir que nuevamente el temor del constituyente actual es precisamente que el Estado entre a participar de manera activa en la vida económica. Creo que estas enmiendas van en el sentido de conservar una orientación subsidiaria respecto del anteproyecto constituyente y sin duda que es una señal errática respecto de la eventual instalación de un principio de Estado social. O sea, yo habría esperado que si es que el constituyente actual hubiera aspirado a consolidar un principio de Estado social, entonces esto se hubiera visto reflejado en los numerales respecto de los cuales está reconocidos los derechos sociales. A propósito de la salud, que se hubiera reconocido expresa y taxativamente una consagración de un modelo público gratuito y de calidad de la salud, por ejemplo, de la educación, de las pensiones. Sin embargo, estamos viendo que de manera subterfugia se están instalando eh, eh, enunciados que lo que buscan es fortalecer, en definitiva, un Estado subsidiario subterfugio. O sea, no lo están diciendo, pero de alguna forma no quieren, bajo este prisma, desprenderse de la lógica de que el Estado no puede participar en la vida económica, que el Estado no debe regular, que el Estado debe mantenerse al margen. Y eso, en definitiva, lo que viene a hacer es a prolongar la situación en la que nos encontramos actualmente y que es muy lamentable porque lo que en el fondo estamos observando que no, se están perdiendo la oportunidad de avanzar como sociedad en valores sociales, políticos y económicos hacia los cuales la sociedad quiere avanzar, como son principalmente aquellos principios que hablan de un Estado social. No es menor cuando ocurrió el estallido social que en el fondo la gente salió a reclamar por dignidad y dignidad respecto de los precios de todas aquellas cosas esenciales para la salud, para la vida de las personas, y que se vuelve una odisea poder obtener porque tampoco los sueldos alcanzan para tales montos que son estratosféricos. Entonces, a mí la verdad me preocupa la instalación de estas enmiendas porque es posible constatar que no van en un sentido que fortalezca un Estado social, sino que van en el sentido principalmente de conservar y mantener a la subsidiariedad actual. De hecho, yo diría que la comisión experta debería, no, o sea, perdón, el comité de admisibilidad debería detener esa enmienda, porque esta enmienda, ¿ya? Va en contra del borde constitucional de Estado social, ¿ya? Como usted dice, lo está dinamitando por dentro, en definitiva. Es un subterfugio que, por más que no sea expreso, porque ni en nuestra constitución vigente dice subsidiariedad de forma expresa. Entonces, no será expreso, pero claramente está afectando la idea de Estado social, que es un límite constitucional propuesto para este proceso. Y, en definitiva, yo creo que incluso por ahí ya se deberían prender la alarma para evitar que esta enmienda sea aprobada. Le voy a hablar de una segunda enmienda, ¿ya? Que también es para este artículo 16, digamos, inciso 31, ¿cierto? Se lo digo de inmediato. Dice, y a mí me tinca que esto tiene un problema, ojo, hay que hay un problema en esta redacción. Dice, los organismos administrativos, las sociedades y las empresas estatales que desarrollen actividades empresariales no podrán en caso alguno ejercer potestades públicas. ¿Qué comentario le significa esta enmienda un poco rara? Bastante paradigmática, es redundante y es contradictoria al mismo tiempo, como las empresas públicas no van a poder desarrollar su giro. No tiene mucho sentido lo que está señalando la- el enunciado. Ahora yo creo que jugando un poco con las palabras, nuevamente lo que se está intentando es cercenar la posibilidad del Estado a través de los órganos públicos de participar en la vía económica
Y esto sin duda va de la mano con los principios económicos que actualmente se encuentran en nuestra Constitución. A mí me da la sensación de que, en definitiva, lo que estamos viendo es que el constituyente no quiere abandonar ciertos principios constitucionales del texto actual. Y fundamentalmente dice relación eminentemente con los aspectos de la propiedad privada, de la libertad económica, del principio de subsidiariedad, de la desregulación de los mercados. Y me parece una lectura muy errada porque lamentablemente, y yo creo que esto al constituyente se le ha olvidado, lamentablemente el ideario original de por qué estamos discutiendo por una nueva constitución es precisamente porque estos principios mm, no han podido dar una respuesta satisfactoria a las demandas sociales. Y por su denominación, las constituciones lo que vienen a hacer precisamente junto con la organización del poder es venir a representar los idearios y los principios sociales. Entonces, si es que el constituyente persiste en mantenerse en esta línea, lo que vamos a ver es un paradigma respecto de cuáles son las demandas actuales de la sociedad y cuáles son los principios en los cuales el constituyente insiste en instalar, que serían antagónicos. Y esto es muy peligroso porque en el caso que se llegara a aprobar esta constitución, lo que podría ocurrir es que en definitiva la constitución no recogió una demanda generacional y en definitiva nacería pétrea, nacería desde ya inservible. Y sería un texto que no nos representaría y esto podría dar pie quizás, si nadie lo está pidiendo, pero podría darse el caso que pudiéramos encontrarnos con un nuevo estallido. A propósito que el constituyente no recogió estas demandas y que está persistiendo con un ideario particular. De hecho, esa lectura de que, entre comillas, la constitución vigente se rompió, se desgastó y esa muestra ocurrió en el estallido social, da a entender que, claro, se necesita una nueva constitución para una nueva generación, para un nuevo siglo, por decirlo así. Por tanto, volver a reafirmar los principios de la constitución que estamos buscando reemplazar, claramente lo que va a traer, como bien usted decía, es que estemos trabajando sobre una constitución que ya nace atrasada, por decirlo así, en nuestra época. Así que comprendo perfectamente sus palabras. Me voy a poner, para finalizar, un poquito como abogado del diablo. Voy a darle unos argumentos que a la otra parte. Em, ¿Por qué entregarle, cierto, estas funciones al Estado, siendo que el Estado ha demostrado quizás no ser muy eficiente en la entrega de ciertas prestaciones y de ciertos servicios? E incluso hoy en día tenemos una serie de problemas en que el Estado ha intentado hacerlo, por decirlo así, con fundaciones afín al Estado para entregar estas prestaciones y claramente tenemos una serie de problemas de malversación de fondos, de problemas de probidad, de delitos funcionarios. Entonces, ¿qué incentivo tenemos de aumentar la intensidad en que el Estado interviene en la entrega de prestaciones básicas si en realidad estamos viendo una serie de defectos en la entrega de estos servicios, ya sea a través del propio Estado o a través de, por ejemplo, fundaciones? ¿Qué le parece ese argumento que suele darse? Sí, es muy entendible que la gente diga, ¿cómo voy a propósito del tema de las pensiones, cómo voy a dejar que el Estado lo administre si es ineficiente? Y también han habido una serie de problemáticas respecto de los financiamientos de fundaciones, entonces aboguemos porque esto sea administrado por los privados. Bueno, esa reflexión tiene una trampa, y es que hay que indicar que precisamente el Estado social, a través de la economía social de mercado, lo que busca es establecer un nuevo paradigma político y social en virtud del cual el Estado entra a participar en ciertas áreas en virtud de las cuales son sensibles para la ciudadanía y respecto de las cuales lo que se viene a establecer es un piso de justicia social. Y en ese sentido se instala un aparataje institucional en virtud del cual lo que se establece es un acceso igualitario, gratuito y de calidad respecto de ciertos derechos sociales como te decía, salud, educación, pensiones, etc.
eso es en el sentido eminentemente lo que es Estado social. Pero no hay que cometer el error de señalar de que respecto de un Estado, uno tenga que tener también una institucionalidad conformada desde el punto de vista de la regulación, del autocontrol. Y hay que señalar también que en el caso de Chile, tanto en el área pública como en el área privada, estamos carentes respecto de tipo de regulaciones. Lo que quiero decir en el fondo es, no porque nos encontremos con situaciones en las cuales el Estado tiene debilidades desde el punto de vista de la regulación y del control, es que no vayamos a seguir la senda de un Estado social en virtud del cual el Estado tenga una participación más activa. Yo creo que, por un lado, tiene que el Estado ingresar en un sistema institucional más fuerte, pero al mismo tiempo esto tiene que venir acompañado de una institucionalidad fortalecida desde el punto de vista del control. Quizás desde la perspectiva de aumentar las prerrogativas de la Contraloría General de la República, por ejemplo, con el objeto de hacer más transparente y más eficiente la función del Estado. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista del principio social, el Estado aboga por el bienestar común. En cambio, los privados abogan por el bienestar particular. Entonces, si es que le entregamos, y así como lo hemos visto, le entregamos a los privados el mercado de bienes sociales, ellos van a abogar por el bien particular. Un ejemplo más que evidente a propósito de la educación. El particular lo que viene es a entregar un servicio, pero del cual espera un rédito y espera un beneficio. Pero si es que el Estado fuera el que estuviera a cargo, como antiguamente así lo estaba respecto a la educación, abogaría por una educación gratuita y de calidad para todos. Entonces, yo creo que resulta necesario que, junto con que se dé paso a una institucionalidad pública más fuerte para fortalecer los derechos sociales, junto con ello venga acompañado necesariamente de una mayor regulación. Pero creo que ciertas áreas que ya yo creo que el ciudadano común y de a pie ya entiende que hay ciertas áreas de la economía que ya no resisten análisis respecto de que los privados han sido ineficientes respecto desde el punto de vista del beneficio social, porque desde el punto de vista particular han sido muy eficientes. Pero por ejemplo, en el caso de las ISAPRES, ellos han sido desde el punto de vista social absolutamente ineficientes, porque no han sabido equilibrar su rédito en virtud del producto que están entregando, que es la salud. Y esa dicotomía no podría ser de otra manera, porque en definitiva son mercados antagónicos. El mercado público versus el mercado privado vienen de la mano de principios antagónicos. Y creo que eso ha quedado más que reconocido en estas décadas en nuestro país, sin duda. Muchísimas gracias, profesora, por sus reflexiones, por sus palabras, por sus explicaciones. Ha sido un gusto y espero que nos acompañen en una próxima ocasión, hablando quizás de este mismo tema, de otros temas, en la medida que vaya avanzando, ¿cierto?, este proceso constitucional. Yo te agradezco mucho la invitación, para mí fue un agrado, el formato es excelente, así que mucho éxito en lo que queda para adelante y cuenta conmigo para cualquier otra instancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, ¿ya? Recuerden que esto está en Spotify y en YouTube, igual que todos los otros episodios anteriores. Que esté muy bien, hasta luego. Chao, chao.